Bienvenidos todos a la sesión sobre Caminos hacia una mejor atención. Ejemplos de buenas prácticas de toda Europa. Tenemos la gran suerte de contar con dos personas con amplia experiencia en la defensa de políticas y la organización de campañas. Lisa Murray, del Reino Unido, y Jean-Michel Fourier, de Francia. Cada uno de ellos nos hablará de una situación en sus respectivos países, sobre la que luego podremos hacer preguntas y explorar qué significa para todos los demás países que estamos representados en esta sala, con lo que daremos inicio a la sesión. Cada uno hablará durante unos 15 minutos, para dejarnos 20 minutos para preguntas y respuestas al final. Y si sigo haciendo esto, les pido disculpas, pero es imposible ver a nadie bajo estas luces. En primer lugar, le cedo la palabra a Jean-Michel. Jean-Michel es, o mejor dicho, fue compañero mío en la junta directiva de la UE, Paz, durante muchos años. Es paciente de FPI desde 2017. Y es presidente de la Organización Francesa de Pacientes, que, aunque él no lo diría así, ha transformado en los últimos 4 o 5 años, lo cual ha sido muy positivo. Me alegro de verlo, cada vez más fuerte. Me dijo el otro día que últimamente ya sabes, un ejemplo vivo del valor del ejercicio cuando se padece fibrosis pulmonar. Es decir, siempre me ha sorprendido que haya hecho esos fabulosos, vídeos cortos de él caminando por la playa cerca de donde vive en Burdeos y esas cosas. Pero ahora, recientemente, ha empezado a practicar marcha atlética tras 8 años con FP y ganó una carrera el otro día. Creo que debía de ser para, ya sabes, gente de una determinada franja de edad, pero él no lo hizo. Lo siento, es más joven que yo, pero lo hizo, 9 kilómetros en 2 horas. Ahora, que levanten la mano los que estén aquí. ¿Alguien más que pudiera recorrer 9 kilómetros en 2 horas? Vale, ¿Lisa? Sí, bueno, en fin, Jean-Michel. Muchas gracias. Tú vas a hablar sobre el derecho a respirar. Colectivo en Francia. Te dejo la palabra. Vale. Gracias, Stephen. Buenos días a todos. Para mí es todo un reto hablar en inglés. Así que intentaré mantener vuestra atención, pero, mis disculpas por mi inglés. Así que hoy estoy aquí, no como paciente, sino como representante de los pacientes, para hablarles sobre el colectivo, el derecho a respirar, que es una coalición nacional francesa dedicada a proporcionar salud respiratoria. ¿En qué consiste? ¿Qué es? El colectivo, el derecho a respirar, se creó en 2021 y se estructuró en 2024. Hoy reúne a 28 organizaciones. Lo interesante es que contamos con pacientes y organizaciones de todo el espectro de enfermedades respiratorias, desde el asma, las alergias y el cáncer de pulmón hasta 2 enfermedades raras, así como organizaciones de pacientes. También contamos con organizaciones sanitarias, por ejemplo, las Sociedades Respiratorias Francesas y la Federación Francesa de Neumólogos. Todos formamos parte de esta coalición, junto con grupos de la sociedad civil. Operamos como una organización sin ánimo de lucro, con 3 misiones principales. La primera es movilizar a todas las partes interesadas en torno a la salud respiratoria. Nuestra segunda misión es abogar por políticas públicas más sólidas y la tercera es estructurar el debate público al respecto. Además, organizamos cada año un evento público sobre enfermedades respiratorias. En resumen, de hecho, nuestro objetivo es construir una visión colectiva y ambiciosa para la salud respiratoria en Francia. Así que tenemos un pilar. Empezamos desde el principio. Es una referencia. No se fijen en los detalles, no es necesario. Pero es una herramienta de seguimiento de referencia. La lanzamos en 2023 en la Asamblea Nacional Francesa. Su objetivo es realmente supervisar, evaluar y calificar las políticas públicas en materia de salud respiratoria con periodicidad anual.
Así que se trata de una estructura articulada en torno a 6 pilares principales, que tratan de abarcar todo el espectro de las enfermedades respiratorias. Estamos hablando de que el primero es la prevención, el segundo es el diagnóstico, el tercero son las vías de atención, el cuarto es la innovación. Luego, la inclusión y la sensibilización sobre las enfermedades respiratorias, ya que esto es esencial para nosotros porque constituye realmente la base de nuestros debates. Los datos son fundamentales, así que los necesitamos. Identificamos las carencias y para hacer un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo, en torno a estos 6 pilares. Por ejemplo, pero así es como se muestra cada año en nuestra página web. Así que tenemos, como pueden ver, indicadores que muestran cuál es nuestra calificación sobre la política pública en Francia, en torno a los 6 temas. Y para cada indicador publicamos una página. Resumen de una página sobre la situación. Lo que, desde nuestro punto de vista, va bien y lo que va mal. Entonces, ¿por qué un plan nacional de salud respiratoria en Francia? Somos más de 10 millones de personas que padecemos una enfermedad respiratoria. Esto supone alrededor del 15% de la población. Esto representa un importante reto de salud pública, con una elevada mortalidad y una creciente carga económica para el país. Así que, a pesar de esto, consideramos que las políticas públicas siguen estando fragmentadas. No están coordinadas y, a menudo, carecen de una visión a largo plazo. Por eso, recientemente, en 2024, el Tribunal de Cuentas francés lo mencionó en un informe. La conclusión fue que se ha producido un fuerte aumento del gasto sanitario y de las hospitalizaciones en Francia. En el ámbito de las enfermedades respiratorias, concluyen que existe una necesidad urgente de un plan nacional estructurado. Así que, en este contexto, decidimos actuar y desarrollar un Plan Nacional de Salud Respiratoria, que es un plan plurianual de 2026 a 2030. Estableceremos objetivos estratégicos claros e indicadores sólidos, tal y como estamos haciendo con nuestro observatorio. Abarca todo el ámbito de la salud respiratoria que merece la pena tratar. Prevención. Estamos hablando de la reducción de riesgos. Hablamos de mejorar las vías de atención desde la infancia, desde la primera infancia hasta la vejez. Y con un fuerte énfasis en la prevención en el entorno cotidiano. Me refiero a las escuelas, los lugares de trabajo. Centros de atención domiciliaria. Estamos hablando de detección precoz. También estamos hablando de un punto importante sobre reconocimiento de los problemas respiratorios. Discapacidad. Lo cual no es del todo el caso hoy en día en Francia. Así que nuestra metodología se basó realmente en dos principios clave: el trabajo basado en la evidencia y el trabajo colaborativo.
Así que utilizamos múltiples fuentes, el Salvatore que mencioné anteriormente, pero también los informes del público, algunos puntos de referencia europeos y, para mí, quizá lo más importante, el debate continuo con las partes interesadas y con sus comentarios. Cada vez que queremos añadir algo o proponer algo, seguimos, con todo este material, un proceso claro para identificar las carencias. En nuestra salud pública en Francia, para traducirlas en acciones concretas y alinearlas con las realidades políticas y operativas, es importante para mí. Y, de nuevo, todo el proceso se construyó de forma conjunta. Pacientes, organizaciones y la organización de profesionales sanitarios. Queremos hablar con una sola voz ante las autoridades. Lo siento mucho, así que no se fijen en los detalles. Así que, el resultado es que siempre está en proceso. Lo estamos. Vamos a proponer 17 medidas. Y 17. 17. Medidas importantes en nuestro plan sobre ¿Cómo puedo decir que lo he organizado en 4 ámbitos principales? El primero será la prevención. Prevención y detección precoz. Hablaremos del tabaco, por ejemplo, sobre el control del tabaco, sobre la mejora de la calidad del aire. Hablaremos de la detección precoz. El segundo pilar serán las vías de atención. Hablaremos de una mejor coordinación entre las disciplinas multidisciplinares. Hablaremos de aprovechar las soluciones digitales. Hablaremos de iniciativas territoriales locales. En todo nuestro país. El tercer pilar será la calidad de vida y la discapacidad. De nuevo, necesitamos la discapacidad. La discapacidad respiratoria no está reconocida en Francia por el momento. Así que queremos que se reconozca. Queremos mejorar el acceso a los derechos de los pacientes, lo cual resulta tan difícil en este momento. Y lo analizaremos todo. Las desigualdades. En todo el país, en toda la cultura, para asegurarnos de que intentamos reducir estas desigualdades y un cuarto pilar, que es la gobernanza. Pedimos una estrategia nacional clara. Sí. Liderada por el gobierno y que abarque todos los ministerios. Necesitamos que el Ministerio de Sanidad. Necesitamos que el Ministerio de Medio Ambiente, que el Ministerio de Educación, que todo esté coordinado, a nivel gubernamental. Y también pediremos una estructura de implementación y un fuerte despliegue territorial. Así que, para concluir, nuestra misión ahora es posicionar este plan de salud respiratoria como una prioridad nacional. Vamos a integrar este plan en. Por si no lo saben, en 2027 tendremos elecciones presidenciales en Francia. Así que es clave para nosotros incluirlo en este debate en este ciclo para las presidenciales. Y luego, como colectivo, queremos apoyarlo. Su implementación. Así que ahora estamos entrando en esta fase difícil de debatir y de interactuar con la política y los responsables políticos. Así que lo que hemos aprendido, la importancia de los datos, al hablar con estas personas. Necesitas pruebas, necesitas hechos, necesitas datos. La convicción no es suficiente. El segundo punto es el enfoque sistémico, que es fundamental tener siempre presente. Prevención, atención y entorno, todo ello integrado, el momento oportuno importa. Hay cierto impulso político y ventanas de oportunidad en las políticas. Hay que estar atentos.
Centrarse en eso e intentar aprovechar esas oportunidades políticas cuando se presenten. Las coaliciones amplifican la influencia. Así que con una voz colectiva, todos los pacientes. Organizaciones, todas las organizaciones profesionales juntas, tenemos una mayor legitimidad para lograrlo. Y luego, las necesidades políticas. De hecho, necesitan una solución. Si les explicas cuáles son las carencias, no es suficiente. Hay que ofrecerles soluciones. Las soluciones. Esto es un gran aprendizaje para nosotros. Y, personalmente, he aprendido que hay que ser paciente, paciente. No como paciente, paciente con la política. Son expertos en debates. Siempre dicen que sí cuando les explicas la situación. Son menos eficaces cuando se trata de pasar a la acción. Y a veces desaparecen en ese momento. Así que hay que ser paciente y repetir, repetir y repetir, y quizá algún día haya que volver a repetir. Pero, bueno, realmente es lo que he aprendido. Así que lleva tiempo pasar de las palabras a la acción. Lleva mucho tiempo. Y, mi segunda lección personal es que, nuestra pequeña organización de enfermedades raras suele ser la más receptiva y la más dinámica. Así que no seas tímido. Como asociación de fibrosis pulmonar, se necesita un líder que tome la iniciativa. Ahora soy copresidente del colectivo, nunca lo pedí. Las 28 organizaciones me pidieron que fuera el copresidente del colectivo. No seáis tímidos. Toma la iniciativa, hazlo con responsabilidad, y si tengo un mensaje que dejaros hoy, es este. Si aún no es así, únete a tu coalición nacional. Me refería a la francesa. Hoy existe 21 coaliciones nacionales en Francia. Y estamos agrupando lo que llamamos la Coalición Respiratoria Internacional. Así que únete a ella. Únanse para garantizar que, la paz, la fibrosis pulmonar. Se incluya en su debate y que no luchen solo por la EPOC, el asma o el cáncer. Estamos ahí como pacientes. Así que únete. Y también se beneficiarán de, todos estos esfuerzos conjuntos que hacemos todos juntos. Y de la energía. Así que gracias por su atención. Muchas gracias de verdad. Michelle, si vuelves a unirte a nosotros aquí, responderemos a las preguntas después. Sí. De acuerdo. Genial, te cedo la palabra, Lisa. Y Lisa nos va a hablar sobre la transformación del servicio de EPI en el Reino Unido. De acuerdo. Muchas gracias, Jean-Michel. Hola a todos. Esta es mi primera vez. Así que estoy muy emocionada de estar aquí. Y como ponente, y por compartir el escenario con dos caballeros fantásticos. Soy de Action for Pulmonary Fibrosis, una organización benéfica con sede en el Reino Unido. Bueno, hoy me centraré en el trabajo que hemos realizado en la vía de atención, concretamente en el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra. Pero quiero empezar diciendo, como hemos comentado antes, los principios que han guiado nuestro enfoque son universales. Así que realmente no importa en qué sistema sanitario trabajes, qué fuentes de financiación con las que trabajes. En realidad, se trata de un marco que se puede aplicar en cualquier lugar. Porque, en esencia, una mejora significativa se consigue centrándose en cambios que crean y se ajustan a las necesidades reales, las verdaderas. Y eso es realmente lo que importa. Espero que algunas de las siguientes ideas os resulten familiares. Y, tengo mucho que contar, así que mejor me pongo con ello.
Voy a empezar con este mensaje de Susan, que es una de las participantes de nuestro panel de experiencias vividas. Ella trabaja muy estrechamente con nosotros. Y esta es su experiencia. Tras haber perdido a su padre a causa de la PH en 2023, la experiencia que vivieron ella, su familia y su padre fue terrible. Sentían que los fallos en su atención habían provocado que se lo arrebataran demasiado pronto. Y esta es una situación horrible por la que nadie debería pasar, pero, por desgracia, no es una situación única en el Reino Unido. Y desde ayer, tengo entendido que probablemente tampoco sea algo infrecuente en sus propios países. Y son historias como esta las que han llevado a la IF a dar un paso adelante para desempeñar un papel de influencia, no solo de apoyo, y a ser ambiciosos con lo que queremos lograr en los próximos años. Pero también es trabajar con personas como Susan, que nos dedican su tiempo, su energía y su fortaleza emocional, para aportar experiencias vividas a nuestra influencia y nuestro trabajo, lo que le da mucho más poder, como ya se ha mencionado esta misma mañana. Para contextualizar, somos una audiencia internacional. La asistencia sanitaria y el NHS de Inglaterra se divide principalmente en 3 niveles. Así que, empezamos por la atención primaria, que es el médico de cabecera, medicina muy generalista, y se va subiendo en la pirámide dependiendo de lo complejas que sean las necesidades. Así que alrededor del 73% de los pacientes en el Reino Unido comunican sus síntomas, primero a un médico de cabecera o al médico local, y luego van subiendo por la pirámide. La atención urgente y secundaria corresponde a los hospitales generales, donde se realizan otras pruebas diagnósticas, como radiografías, tomografías computarizadas y cosas por el estilo, que no están disponibles en la atención primaria. Pero, en realidad, la atención se enmarca dentro de los servicios más amplios de enfermedades pulmonares intersticiales, dentro de la atención especializada, y se clasifica como atención especializada porque su tratamiento es complejo y costoso. Pero, para ponerlo en contexto, hay unos 200 hospitales. Hospitales generales en Inglaterra. Pero solo hay 24 centros que prestan atención para la FPI y la EPI. Y en cuanto a la FPI, ofrecemos apoyo a cualquier persona afectada por la FPI, independientemente de en qué punto del proceso de atención se encuentre, avanzando hacia arriba. Así que tenedlo en cuenta cuando utilice cierta terminología. Eso en sí mismo crea algunas dificultades. Y al igual que muchos sistemas sanitarios de todo el mundo, el NHS está pasando por algunas dificultades. Tenemos escasez de personal y presupuestos limitados. Tenemos muchos cambios normativos con los que estamos trabajando y, todo esto se nota especialmente en los servicios porque la demanda está aumentando mucho más rápido de lo que el sistema puede adaptarse para seguirle el ritmo. Esto da lugar a una gran cantidad de necesidades no cubiertas y a desigualdades en la atención sanitaria, y para los pacientes. A pesar de los avances en diagnóstico e investigación, seguimos teniendo retrasos, diagnósticos erróneos y retrasos en el tratamiento. Y el impacto que esto tiene en los pacientes es enorme. Lo sabemos porque, como organización benéfica de apoyo, escuchamos de primera mano a las personas que están, recibiendo atención. Nos cuentan los retos a los que se enfrentan dentro del sistema cuando ya están pasando por un proceso tan difícil. Decidimos en 2023, recopilar esta información, de manera más formal. Así que llevamos a cabo lo que en aquel momento fue la mayor encuesta de experiencias vividas del Reino Unido. Encuesta sobre experiencias vividas. Y lo que nos contaron los pacientes y los cuidadores fue que se enfrentaban a desigualdades en la atención sanitaria en función de dónde vivían, que se enfrentaban a una falta de apoyo y a una ausencia total de información. Y, de hecho, que con lo poco que reciben en términos de atención y apoyo, desearían tener cáncer porque la atención oncológica es mucho mejor. Así que estas respuestas nos dejaron muy claro que las personas a las que estábamos apoyando necesitaban más y que era necesario actuar con urgencia para abordar estos enormes problemas. Y estoy predicando en el desierto porque ya hemos oído bastante esta mañana sobre lo importante que es reunir a las partes interesadas, y de cómo reunir a expertos de toda la comunidad aumenta la credibilidad y el poder de lo que estás defendiendo. Y así descubrimos lo mismo. Tras los resultados de este informe, creamos One Voice ILD, que reúne a partes interesadas de toda la comunidad para hablar y clamar juntos por el cambio con una sola voz. Y en el corazón del movimiento, One Voice ILD,
se encuentra, una vez más, el panel de experiencias vividas, que garantiza que las personas con experiencia vivida estén en el centro de toda nuestra toma de decisiones y nuestros debates. Y las actividades que surgen de One Voice ILD garantizan que aporten urgencia y realidad a aquello por lo que clamamos y a las acciones que decidimos llevar a cabo. Oh, sí, lo siento, se me había olvidado esto, pero, nosotros, bueno, esto es algo que también trasladamos a todo nuestro trabajo como organización benéfica. Así que, ahora contamos con una red de participación de unas 200 personas que son pacientes, cuidadores y personas con experiencia vivida. Son personas en duelo que contribuyen a todos los aspectos de la APF y están guiadas por un miembro del personal dedicado que es el responsable de nuestra red de participación. Y así nos aseguramos de que la voz del paciente se tenga en cuenta, no solo se tenga en cuenta, sino que sea fundamental en todo lo que hacemos. Y, como parte de esto, la encuesta fue lo que dio inicio al desarrollo de la vía de atención. De hecho, fueron más de 1.200 personas las que contribuyeron a ella. Eso se convirtió en la base de lo que, se desarrolló. Y tengo que dar las gracias a Anne-Marie Roussel, que presentó el, ahí está. Hola. La vía de atención de ayer, que habrán visto, era un documento muy técnico y complicado, Esto es solo la portada, no voy a entrar en los aspectos técnicos. Así que gracias por hacerlo. Eso se convirtió en recomendaciones sobre lo que teníamos que hacer para mejorar la atención sanitaria en Inglaterra. Así que se basó en la experiencia vivida, y contó con la participación a lo largo de su desarrollo del grupo directivo y el panel de One Voice ILD, algunos de cuyos miembros se encuentran hoy aquí presentes. Y luego también teníamos que asegurarnos de que, aunque fuéramos ambiciosos con lo que queríamos lograr, las recomendaciones que hacíamos fueran también clínicamente adecuadas y seguras. Así que, obtuvimos más de 80 respuestas de profesionales a través de un estudio Delphi que garantizó que así fuera en el caso de lo recomendado. Así que no voy a repasar con ustedes la guía de atención en sí, pero lo que sí voy a hacer es darles un ejemplo de lo que esto significa en la práctica. Para el recorrido habitual del paciente. Bueno, la paciente media en este caso se llama Mary. Tiene tos y empieza a sentir cierta dificultad para respirar. Después de 3 meses. No mejora nada. Así que decide acudir a su médico de cabecera, pero allí le dan un diagnóstico erróneo. Oh, eso es muy pequeño. Lo siento, no era tan pequeño en mi informe inicial. Pero la tratan repetidamente por una infección que no tiene. Y, tras 6 meses, por fin consigue acudir al Hospital General para hacerse pruebas, más estudios. No le pueden diagnosticar en un hospital de referencia, y el modelo de atención que tenemos actualmente. Así que tiene que ser derivada a un centro especializado. Y espera otros 6 meses para llegar allí. Para entonces, sus pruebas están caducadas y hay que repetirlas. Y para cuando finalmente le diagnostican, han pasado 21 meses. Y para algunas personas, esto hace que se pierda por completo la ventana de oportunidad para el tratamiento. Y es simplemente un serie, no un error, sino una serie de retrasos que conducen a circunstancias terribles en la vida real. Así que lo que hicimos fue analizar este modelo y ver qué era lo que realmente había que cambiar. Qué principios clave debían modificarse para mejorar la experiencia real de los pacientes en el Reino Unido. Para nosotros, esto significaba disponer de pruebas diagnósticas a nivel local y en la atención primaria. Para que la gente pudiera iniciar el proceso de diagnóstico más cerca de casa y antes. No podemos permitirnos retrasos masivos antes de que la gente empiece siquiera a investigar qué le pasa. Y también acercar la atención especializada a casa, hacerla más accesible y equitativa, sin importar en qué región te encuentres, debido a las desigualdades geográficas que se mencionaron anteriormente. Y también para garantizar que los servicios de apoyo estén disponibles a lo largo de toda la trayectoria asistencial en todos los niveles de atención. Porque las personas no empiezan a sentirse mal una vez que se les ha diagnosticado. Eso es algo que necesitan a lo largo de todo el proceso. Y tal y como se plantea ahora el proceso, basándonos en estos principios, podemos superar muchos de estos retrasos. Así que, en el itinerario de atención, lo que estamos planteando ahora es llevar estas pruebas diagnósticas a nivel local, hacer que se realicen y que las derivaciones sean la norma para quienes presenten los síntomas clásicos, y pueden someterse a pruebas diagnósticas como la espirometría antes incluso de ser derivados a un hospital general. Y lo bueno de una vía de atención como esta es que alguien como Mary nunca tiene que poner un pie en un centro especializado, que puede estar a cientos de kilómetros de distancia. Porque su especialista puede presentar su caso en una reunión regional virtual que se celebra cada pocas semanas.
y la decisión sobre su diagnóstico y la decisión de iniciar el tratamiento se pueden tomar en colaboración con médicos especialistas, y se pueden tomar de inmediato. En esta situación, estamos eliminando todas esas largas esperas para las citas, los largos tiempos de desplazamiento, que son difíciles para los pacientes. Y creando una situación en la que se le puede diagnosticar y comenzar el tratamiento mucho antes, lo que le proporciona la mejor situación posible, una vida más larga y mejor durante más tiempo. Y quizá pienses, bueno, eso es solo en Inglaterra, pero, en realidad, lo que importa aquí no es la estructura del sistema sanitario, son los principios que subyacen a las actividades que decidimos llevar a cabo. Y ya no es solo teoría. Hemos estado trabajando muy estrechamente con 2 zonas de Inglaterra durante el último año para poner a prueba algunas de las recomendaciones que se hicieron en el informe sobre la vía de atención. Parte de ello ha sido la red regional virtual, y otra parte ha consistido también en analizar los procesos de derivación y la eficiencia dentro del sistema. En el este de Inglaterra, 3 de cada 10 pacientes atendidos durante el último año no han necesitado acudir a un centro especializado, lo que ha eliminado la necesidad de desplazarse, y han recibido atención gestionada a nivel local y en el Gran Manchester. Las esperas para ver a los especialistas se han reducido de unas 42 semanas a solo 10, así que se trata de un cambio real en el acceso de las personas al tratamiento. Antes, y mejorando todo ese proceso al reducir la incertidumbre de que, durante ese tiempo, la enfermedad pueda progresar mientras no se supervisa ni se controla. Y sí, ya lo estamos haciendo. Y a nivel internacional, más o menos dentro del Reino Unido. Así que la forma en que se presta la atención médica no sigue la misma pirámide en todos los países del Reino Unido. Se presta de forma muy diferente en las naciones descentralizadas. Y estamos utilizando esos mismos principios, ese mismo enfoque, con socios en cada una de las naciones descentralizadas para desarrollar soluciones que se basen en las necesidades reales. Dentro de sus áreas locales y también, que se adapten a sus sistemas, y que satisfagan las necesidades reales, basadas en la experiencia vivida. Y una gran parte de eso consiste en acordar qué datos deben introducirse y salir del sistema. Y tener el acuerdo subyacente de que todo el mundo, independientemente de donde se encuentre, pueda recibir atención, contar con asesoramiento especializado en el momento adecuado, cerca de casa, sin importar dónde se encuentre. Ahí lo tenemos. Así que, de nuevo, además de ser un facilitador, uno de nuestros mayores retos son los datos. No tenemos una visión nacional de cómo es el PEF en términos de experiencias. Y eso es algo que necesitamos tener en todo el Reino Unido y en todo nuestro trabajo. Así que, de nuevo, intentamos abordar eso y nos pusimos manos a la obra realizando otra gran encuesta, que superamos nosotros mismos como la mayor encuesta sobre experiencias vividas con el PEF jamás realizada en el Reino Unido. Y hace unas semanas publicamos nuestro informe sobre el estado de la fibrosis pulmonar en el país. No voy a entrar en demasiados detalles porque está en un póster al lado. Así que, si queréis echar un vistazo a algunas de las conclusiones principales, no dudéis en hacerlo o venid a hablar con nosotros. Algunas de las conclusiones a las que llegamos fueron realmente espantosas. 34 personas esperaron. El 34% de las personas esperó más de un año para recibir un diagnóstico confirmado. Y sé, por las presentaciones y debates que hemos tenido, que eso es incluso peor que en algunos de sus países. Pero disponer de esta información es fundamental porque nos ayuda a pasar de un objetivo común a medidas concretas, ya que pone de relieve dónde están las carencias y dónde deben concentrarse los recursos. Y eso es realmente algo que se necesita cuando se trabaja en un entorno competitivo, políticamente y también, en un tipo de enfermedad tan infrarrepresentada. Y es el trabajo con personas como Dave, que vive con FPI, lo que, una vez más, garantiza que esos datos nunca se conviertan en algo abstracto. Nos devuelve a lo que eso significa para las personas en la vida real. Y eso es algo muy poderoso, como dijimos al principio. Y en lo que respecta a la defensa de los derechos y a ejercer influencia, bueno, ya he tenido mi momento de alerta. Así que voy a terminar volviendo al recordatorio de Susan de que la atención de la HPP y los fallos en la atención de la HPP no pueden continuar. Estamos totalmente de acuerdo. Hemos tenido un buen comienzo al intentar abordar eso en el Reino Unido. Y estamos más comprometidos que nunca con garantizar que eso suceda. Y si estáis pensando en hacer algo similar en vuestro propio país, por favor, venid a hablar con nosotros. Podemos compartir nuestra experiencia y nuestros principios, y apoyarles, en todo lo que podamos. Y si prefieren no venir a hablar con nosotros este fin de semana, también pueden consultar los recursos disponibles en nuestra página web. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias, Lisa.
Ha estado genial. Quiero decir, creo que para ambas hay una sensación de, en ambos casos de ser oportunistas, en cuanto a la política y la campaña, de estar preparados. Porque sé por mi propia participación en la acción contra la fibrosis pulmonar que esa voz única que unió a todos los hospitales del país para crear una vía de atención con una fuerte participación de los pacientes, como explicó Lisa, solo fue posible gracias a los 6 o 7 años que la organización benéfica trabajó con todos los médicos líderes del país, forjando esa confianza. Y entonces llegó el momento adecuado. De hecho, Action for Pulmonary Fibrosis se incorporó y se le pidió, en cierto sentido, que facilitara este proceso. Así que, quiero decir, fue bastante asombroso. Y lo que habéis hecho, creo, es absolutamente increíble. Y vais a tener un impacto realmente grande en la vida de los pacientes. Creemos, y lo mismo te pasa a ti, Jean-Michel, que hablabas del ciclo presidencial, de la necesidad de estar preparados para ello. No sé cómo trabajas con 28 organizaciones de distintos ámbitos, que es otra pregunta que quizá alguien quiera hacerte. En fin, lo siento, estoy divagando. Pasemos a una pregunta del público. Sí, por favor. Bueno, uno de aquí abajo, por favor. ¿Podrían traer un micrófono hasta aquí, por favor? Gracias. Gracias, Lisa, por la clara presentación. He prestado mucha atención a las medidas que querías priorizar. Y, en particular, a las herramientas de diagnóstico. Implementadas a nivel local, lo cual es una gran ventaja para los pacientes. Por supuesto, no hay que trasladar a los pacientes al centro. No hay que trasladar al paciente al centro universitario. Así que se puede preparar una ficha de los pacientes y recomendar al experto cuál es la sospecha. Pero, por otro lado, ¿a qué tipo de herramienta de diagnóstico te refieres? Porque a veces nos enfrentamos a muchos problemas. Por ejemplo, también con los análisis de sangre. En cuanto a las enfermedades del tejido conectivo, asociadas a enfermedades pulmonares intersticiales. Así que, en términos de, prioridad previa, ¿es eso a lo que se refiere? ¿Herramientas de diagnóstico? ¿Con procedimientos invasivos? ¿O se refiere a herramientas de diagnóstico con procedimientos no invasivos, como los análisis de sangre, que también son muy importantes, por ejemplo, para las enfermedades reumatológicas? Sí, ¿funciona esto? Sí, es una gran pregunta. Obviamente no se pueden realizar todas las pruebas diagnósticas, y para nosotros, en el ámbito de la atención primaria, lo que más se utiliza es lo que llamamos espirometría local. Es realmente la principal, y solía estar disponible en los centros de atención primaria de todo el Reino Unido. De hecho, se redujo porque se consideró que no era rentable, pero, en realidad, con la alta tasa de diagnósticos erróneos, creo que eso en sí mismo demuestra que, si se hace eso inicialmente, se está eliminando una gran parte de una vía de atención que no es necesario seguir. Un tercio de nuestros pacientes son diagnosticados erróneamente, y el 73% de ellos comienzan un tratamiento que no necesitan seguir. Así que, en términos de rentabilidad, eso es una cosa. Pero esa no es realmente tu pregunta. Pues algo como una espirometría primero. Algo como una tomografía computarizada todavía tiene que hacerse en un hospital porque no está disponible en la atención primaria, pero eso puede hacerse con el resultado de la espirometría antes de la cita. De hecho, así es como ocurre. Los análisis de sangre y el seguimiento son algo que seguimos haciendo, en su mayor parte, también en entornos hospitalarios. Pero uno de los grandes problemas que tenemos es que en el Reino Unido todo el mundo utiliza un sistema online diferente. Incluso dentro de un mismo centro, los sistemas no se comunican entre sí. Así que, en realidad, se trata incluso de tener eso configurado para que se puedan realizar el control y los análisis de sangre. Y especialmente si están tomando antifibróticos en un entorno hospitalario que no es un centro especializado. Así que no, tienes toda la razón. Bueno, algunas pruebas se pueden reducir, pero, de nuevo, sí, no todas las pruebas diagnósticas. No estoy seguro de sí. Gracias. Creo que lo fundamental es la tomografía computarizada, que se puede hacer a nivel local. Si se puede hacer, será mucho más rápido. Así, la persona puede ser derivada directamente al centro de EPI, en lugar de pasar por el hospital general, lo que puede suponer un ahorro de meses. Sí, en tiempo de espera. Me refiero a que, en este momento, se tarda más de un año en diagnosticar a los pacientes en muchas partes del Reino Unido. Quiero decir, cuando tienes una esperanza de vida de entre 3 y 5 años, es terrible.
Hay uno aquí abajo, por favor. Sí, sí, sí. Muchas gracias por su presentación. Ha sido muy interesante. Y, entre ayer y hoy lo hemos oído todo y todos los que estamos en esta sala sabemos que, el enfoque holístico en nuestros índices, en las enfermedades raras, es la clave para tener una vida mejor que sin él. No solo hay medicamentos, sino que necesitamos un gran apoyo de otros especialistas y, me pregunto, relacionando esto con la sesión anterior, que si vamos a los responsables políticos, si vamos a los responsables políticos, ellos quieren que hablemos con cifras, ¿cuánto cuesta esto en comparación con un enfoque holístico o un enfoque no analítico? Así que estoy pensando, y te pido tu opinión, ¿qué podríamos hacer para tener estos elementos con el fin de, dirigirnos a los responsables políticos y decirles que esos son los datos que queremos y que somos una comunidad con muy poca, gente. Y el registro, se mencionó antes es muy, muy importante para nosotros. Creo que eso es un UPF, y como asociación, tenemos mucho trabajo por hacer en una dirección específica. Y me gustaría conocer tu opinión sobre esta idea. Muchas gracias. Miche. Sí. Solo quizá un elemento de reflexión. Eleni, tienes razón. La política. Quieren cifras y datos. Lo que se muestra, por ejemplo, es el informe que mencioné sobre la salud respiratoria en Francia. Estamos viendo un enorme aumento de los costes debido a las hospitalizaciones y las visitas a urgencias, etc. Y también se demostró que, con una inversión en prevención, esto podría reducirse drásticamente. Este coste, ya que reduciríamos el número de hospitalizaciones por problemas respiratorios. Esto es exactamente el tipo de cosas que tenemos que mostrar a los políticos. Así que encontrarás estudios al respecto, y la dificultad radica en recopilar las cifras y poder presentarlas, para demostrar que, con ese gasto, se puede ahorrar dinero. Este problema. Así que no lo resolverás todo con eso, porque el problema es que esos tipos piensan a corto plazo. Sí, y siempre es un debate. Y lo necesitamos. Y por eso intentamos elaborar un plan plurianual, para demostrarles realmente que hay que invertir dinero en prevención, en medidas muy prácticas sobre el terreno, en el territorio, para ahorrar dinero. Quizás dentro de 2, 3, 4, 5 o 10 años. Así que esta es la principal dificultad desde mi punto de vista. Pero, si miramos lo que está pasando en nuestros países, se pueden encontrar cifras, y si no las tienes, te pueden ayudar a conseguirlas. Y, tienes razón, las cifras y los datos son fundamentales. Cuando intenté por primera vez hablar con un diputado solo con convicción, él decía sí, 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 pero, nada más, nada más. Después hay que hablar de dinero y de economía. Es una pena, pero es así. Gracias, Lisa. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ayer tuvimos una pequeña discusión sobre eso, cuando hablábamos de, la rehabilitación pulmonar.
y en uno de los talleres, y el hecho de que hay estudios que demuestran que acudir a rehabilitación pulmonar reduce realmente las admisiones en urgencias y en el hospital, así como el tiempo dedicado por el personal de enfermería especializado en EPI y cosas por el estilo en el Reino Unido. Utilizar datos como esos, que ya existen, para enmarcarlo desde un punto de vista económico. Nosotros no hacemos eso con una API, para lo cual no tengo los conocimientos necesarios. Hacer el cálculo de los costes económicos y sanitarios, pero está ahí fuera de formas que se pueden enmarcar para decir, esto supone un ahorro de dinero a largo plazo. Estamos trabajando con algunos socios corporativos y farmacéuticos en este momento para calcular el coste de la vía de atención y poder demostrar que, de hecho, hacerlo de esta manera cuesta esta cantidad en comparación con cómo se hacía antes. Y, de nuevo, si esos datos están disponibles para otro país, son aplicables. Así que, si están disponibles, utilícelos. Sin duda tenemos un plan para que eso esté disponible. Quizá eso también os resulte útil. Si está intentando solicitarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo un breve comentario sobre lo que ha dicho Jan Micheli acerca de la Coalición Respiratoria Internacional. Y creo que, de hecho, publicaron muchos datos sobre los IOD, el coste diario y datos y cifras sobre economía de la salud. Pero mi pregunta principal era, realmente, Lisa, ¿cómo conseguiste que los comisionados estuvieran en la sala, como parte de lo que yo diría, de eso? Porque ellos vieron que podría haber un ahorro económico al participar. ¿O cómo los conseguiste para que estuvieran allí, básicamente? Bueno, el primero fue antes de que yo llegara, así que es una gran pregunta. Quizá yo no sea la persona indicada para responder, pero, en este momento, seguimos trabajando con los comisionados. Todavía los tenemos. En las conversaciones. Tenemos reuniones. Y también, en lo que respecta a las redes clínicas de ILD, están consiguiendo que los responsables de ICB y los comisionados asistan también a esas reuniones. Y eso es una parte clave. Es necesario contar con su apoyo para poder hacer avanzar todo. Y supongo que esa es la parte en la que tenemos estos datos que muestran que están pasando cosas malas. Y, relacionándolo con el hecho de que, algo que mencionó Jan Michel y que yo te comenté antes, es que los planes políticos y del sistema sanitario más amplios están exactamente en línea con lo que nosotros también estamos intentando hacer. Hemos alineado estos, lo que estamos sugiriendo, estos principios, con el hecho de que están intentando acercar la atención más cerca del hogar. Están intentando, evitar diagnósticos erróneos y cosas por el estilo. Y esto es una especie de solución que podemos ofrecerles. Es algo que hay que decir. Esto les ayudará a hacer su trabajo y a hacerlo mejor, y les quitará algo de esa presión. Así que creo firmemente que eso ha sido parte de conseguir el apoyo de los responsables, ya que esto es un beneficio tanto para ellos como para los pacientes y los cuidadores. Así que, de nuevo, se trata de ser oportunista en cierto sentido. Sí, por supuesto. La situación política cambia. Sí. Porque, bueno, no sé, Michelle. ¿En qué medida lo que has estado contando se hizo en estrecha colaboración con el gobierno francés y los servicios sanitarios franceses? ¿Trabajaste con ellos en algún momento, o fue algo independiente? Verás, la diferencia es que creo que yo estaba allí desde el principio. Sí, One Voice y LD, y lo que pasó fue que el NHS dijo, bueno, es una idea muy buena. El Servicio Nacional de Salud, pero no vamos a, ya sabes. El hecho de que vayas a hacer esto no significa que lo vayamos a aceptar. MHM. Pero lo que pasó fue que de repente hubo un cambio de personal y la persona que se convirtió en el responsable de neumología. Ya sabes, el máximo responsable de neumología en el Reino Unido, de repente se mostró muy. En realidad no era médico especialista en EPI, pero nos apoyó mucho. Y así que él lo impulsó. Sí, y de repente encontramos mucha colaboración. Y ahora, aunque la vía de atención, la que han mostró ayer, en realidad no es del NHS. Ya sabes, un documento sellado y aceptado, es muy. Y, sin embargo, sí, tiene mucha influencia. Así que creo que ese fue un caso en el que tuvimos suerte. El NHS se mostró bastante abierto a las ideas que estábamos llevando a cabo. Lo que teníamos entre manos. Están pasando apuros. Necesitan ideas. Las necesitan. Ideas y necesitan formas de abordar las ineficiencias. Y eso también es algo que hace. Evita repetir pruebas, evita largas esperas que conducen a ingresos de urgencia, etc. Así que sí, se trata de abordar las ineficiencias y las desigualdades tanto como cualquier otra cosa. Sí, gracias, Lisa. En Francia, por ejemplo, hemos tenido 8 ministros de sanidad en los últimos 2 años. Sí, vaya. Sí, cada uno. Quizá esté cambiando más que en Bélgica. Tenemos tantos primeros ministros. Así que eso no ayuda. Esta es mi primera respuesta.
Me gustaría destacar algo también, para nosotros, como organizaciones de pacientes con fibrosis en fase inicial, que a menudo son pequeñas y que muy a menudo solo cuentan con voluntarios. Así que si quieres ir a ver al ministro, tenemos pocas posibilidades de conseguirlo. Por eso es por lo que necesitamos formar coaliciones siempre que podamos. Hay diferentes formas. Esta mañana estábamos hablando de la coalición de enfermedades raras. Esta es una forma de abordar nuestras necesidades. También hay coaliciones nacionales, como el ejemplo que presenté de Francia. Pero no olvidéis tampoco nuestra federación, de nuevo. Creo que el papel de la federación es impulsar ese tipo de necesidades, quizá para ayudar a conseguir cifras, cosas así, para poder ser más, para ser más, eficaces a la hora de debatir con las autoridades. Te puedo decir que la primera vez que fuimos al Ministerio de Sanidad en Francia para hablar de nuestro colectivo, se sorprendieron porque no esperaban ver juntos a un representante profesional y a un representante de los pacientes diciendo al unísono, esto es lo que tenéis que hacer para avanzar, y se quedaron realmente sorprendidos por ello. Así que quiero destacar realmente esas coaliciones. Pero no olvidéis nunca que, cuando queráis acudir a las autoridades, tendréis mucho más poder si vais juntos. Juntos, pacientes y profesionales. Sí, sin duda. Otra pregunta por ahí, por favor. Creo que es Claudio. Quizá deberías decirles que tenemos un micrófono primero. Espera un momento. Sí. Oh, lo siento. Claudio, espera un momento. Lo siento, hay uno por aquí. No lo veía desde atrás. Ahora te atenderemos a ti. Claudio. Sí, sí. Sigo adelante o. Sí, sí, sí. Es, solo, lo siento. No, no pasa nada. Es difícil de ver, te lo agradezco. Es solo una breve observación. Volviendo realmente al tema del diagnóstico, porque creo que para todo el mundo es importante obtener un diagnóstico, aunque sea un diagnóstico. Incertidumbre y no es una enfermedad pulmonar intersticial conocida, definitiva. Es un paso importante en acceder al resto del proceso. Perdón por hablar del ejemplo del Reino Unido, pero es con lo que estoy familiarizado. Pero me pregunto qué podríamos aprender de ese diagnóstico precoz en diferentes países europeos, ya que el modelo de medicina general está, sin duda, pasando por dificultades en este momento. Y creo que fue acertado retirar la espirometría de la consulta del médico de cabecera por cuestiones de control, de calidad. Y ahora tenemos, centros que ofrecen espirometría, pero eso es solo un componente. Así que la espirometría mide realmente la capacidad vital forzada, FEV1, y la relación. Y a veces el resultado puede parecer normal cuando no se dispone de una espirometría de referencia del paciente. Así que creo que el mensaje es que la espirometría puede aportar, pero a veces también puede restar. Y realmente necesitamos el factor de transferencia. Necesitamos la DLCO para ayudar con esos diagnósticos a la hora de dar el paso hacia la siguiente vía. Y hemos mencionado un poco la vía de la disnea. Y, de nuevo, creo que eso es realmente importante porque puede llevar a descartar causas cardíacas en los pacientes, pero luego ayudar con la derivación posterior. Así que creo que todavía queda bastante trabajo por hacer en ese ámbito de la atención primaria y quizá donde las agencias de defensa tienen una posición realmente fuerte es en las campañas de salud pública. Sí, tenemos el cribado del cáncer de pulmón, pero solo a un pequeño porcentaje de los pacientes de ese programa de cribado de cáncer de pulmón se les detecta una anomalía pulmonar intersticial. Y, de nuevo, alrededor del 2% de esos pacientes acaba recibiendo un diagnóstico de EPI. Así que quizá convendría hacer alguna campaña de salud pública, no tanto sobre la tos que ha motivado el cribado de cáncer de pulmón, pero sí en torno al reconocimiento de los síntomas, a la dificultad para respirar y a la importancia de acceder a una vía de atención para la dificultad respiratoria. Podría ser de ayuda. Gracias, Emma, ¿quieres continuar? Sí, por favor. Sí, una observación fantástica. Pues la vía de atención para la disnea. Sí, por supuesto. Es realmente importante en esto y lleva a las personas por la vía de investigación correcta desde el principio. ¿Qué? Bueno, para aquellos que no lo sepan, esto es una especie de guía, que existe solo en el NHS de Inglaterra, para que,
A quienes presenten dificultad respiratoria se les derive al protocolo estándar de Tesla. Pero tuvimos que analizar eso en nuestra encuesta sobre el estado de la nación, precisamente en términos de una comparación entre la rapidez de derivación y tras repetidas visitas al médico, de cabecera en las naciones descentralizadas, y, de hecho, a pesar de que esa política está en vigor en Inglaterra, no están derivando más rápido o, en el caso de consultas únicas, la gente tiene que acudir a su médico de cabecera 4 o 5 veces antes de que la deriven, para cualquier tipo de prueba. Así que el protocolo para la disnea es fantástico en teoría. Pero creo que el punto clave aquí también es que hay que hacer más para implementarlo. A nivel local, para que los centros lo utilicen realmente, porque parece que, por el momento, en realidad no se está utilizando. Y esa es otra tarea que hay que llevar a cabo, además de, implementar el protocolo de atención como, sin duda, una medida más amplia. Sí, gracias, Lisa. Sí, y Marie, solo gracias por tu pregunta. Tenemos una sesión estupenda esta tarde, a las 4:45, sobre el diagnóstico precoz y la prevención. Así que también puedes quedártela. Sí, nos vemos esta tarde. Genial, gracias. Claudio, por favor. Solo nos queda un minuto. Queda un minuto. Sí, una de mis preguntas. Tengo. Ya ha sido respondida. En parte. Así que solo me preguntaba y quería preguntar, ¿qué tan extendido está? La espirometría en términos de complejidad, como la de LCO. Y si disponen de tecnología de vanguardia para las tomografías computarizadas, en su sistema del Reino Unido, para, hacer un diagnóstico más amplio y válido de la enfermedad, además, dos preguntas más muy rápidas. ¿Cómo está el estado de avance de la cumplimentación de los registros en Francia, por ejemplo, en el Reino Unido y, cuántos ensayos clínicos hay ahora en sus sistemas nacionales? Tanto en el Reino Unido como en Francia, por ejemplo. Gracias. Bien, gracias. Lo siento mucho. Preguntas 1 y 3. Hablaremos de ello tomando un café. Y la pregunta 2 sobre los registros. Jean-Michel, ¿tú no sabes cómo van los registros en Francia? ¿No? Sí, tenemos la Sociedad Británica de Neumología tiene un registro que antes era solo de FPI. Y ahora lo han ampliado, creo que desde febrero, a otras enfermedades pulmonares intersticiales. Al principio no era así. Se recogen datos de otras, fibrosis pulmonares progresivas. Y ahora deberíamos tener una visión más clara de eso. Se han obtenido buenos datos, pero no son exhaustivos. Además, solo es obligatorio para los centros especializados. Así que ese nivel superior de atención debe registrar a los pacientes, pero no hay ningún mecanismo para obligarles a hacerlo. Y tampoco tienen tiempo. Lleva muchísimo tiempo conseguir el consentimiento de un paciente para introducir su información y rellenar el formulario. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el NHS en general es la falta de apoyo administrativo. Así que ese registro sería estupendo si tuviéramos los recursos para utilizarlo de verdad. Pero creo que la situación está mejorando sin duda gracias a la concienciación de que necesitamos esos datos. Y también estamos presionando para que se realice una auditoría, además de contar con un registro, para conseguirlo. Muchas gracias de verdad. Una cuestión que no hemos abordado es la de la evidencia. Y creo que quizá necesitemos una sesión sobre las pruebas en nuestra próxima cumbre, porque, ya sabes, los argumentos que esgrimimos, los datos que aportamos, se relacionan con lo que decía Jean-Michel